Las reacciones químicas son procesos termodinámicos de transformación de la materia. Los enlaces químicos entre átomos se rompen y forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos o más sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos, y las que se obtienen después de la reacción química, llamadas productos. Las reacciones químicas son generalmente procesos irreversibles, es decir, involucran la formación o destrucción de enlaces químicos entre las moléculas de los reactivos, generando una pérdida o ganancia de energía. La evidencia más grande de la importancia de las reacciones químicas es la propia vida. La existencia de seres vivos de todo tipo es únicamente posible gracias a la capacidad de reacciones de la materia, que permitió a las primeras formas celulares de la vida intercambiar energía con su entorno mediante rutas metabólicas, o sea, mediante secuencias de reacciones químicas que arrojaban más energía útil de la que consumían. Por ejemplo, en nuestra vida diaria la respiración está compuesta por múltiples reacciones químicas que también están presentes en la fotosíntesis de las plantas. Existen diferentes tipos de reacciones químicas, las cuales se clasifican según el tipo de reactivos que reaccionan. En este tipo de reacción química, una sustancia básica y otra ácida se neutralizan entre ellas, formando como resultado una sal, o en la mayoría de los casos se forma agua. El único caso en el que no se forma agua es en el de la combinación de un óxido de un no metal con un óxido de un metal. En este ejemplo podemos ver que al neutralizarse el ácido clorhídrico con el hidruro de sodio, da como resultado el cloruro de sodio, que es la sal, más la molécula de agua. Tenemos otro ejemplo de una reacción entre un óxido metal más un óxido no metal, que da como producto la sal. Esta reacción se puede considerar de neutralización, ya que el óxido de metal es un anhídrido básico y el óxido de un no metal es un anhídrido ácido. La combinación de estos para formar la sal es realmente un tipo de reacción ácido-base. Para predecir el producto de la reacción, se considera cuál base o hidróxido del óxido de metal formaría si estuviera en agua y cuál ácido de óxido del no metal formaría si estuviera en agua. Por ejemplo, cuando el óxido de magnesio reacciona con el trióxido de azufre, se produce sulfato magnésico. Las reacciones químicas endoluminosas son aquellas que consumen energía lumínica, es decir, que para que sucedan deben captar la luz del medio. Es gracias a esa luz que se obtiene energía necesaria para convertir los reactivos sencillos en productos más complejos. El más claro ejemplo de esta reacción es la fotosíntesis. En este ejemplo, el dióxido de carbono reacciona con el agua y gracias a la luz solar se produce un carbohidrato más un oxígeno. Y esta sería la forma correcta de formular esta ecuación químicamente, es decir, la ecuación balanceada de esta reacción quedaría de esta manera, quedando en los reactivos 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y en los productos glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Las reacciones químicas exoluminosas son aquellas que liberan energía lumínica. Un ejemplo de ello es la combustión del magnesio, donde el magnesio con el oxígeno reaccionan para producir óxido de magnesio más luz. Este tipo de reacción se produce ante la exposición de compuestos iónicos a un disolvente. El compuesto soluble se disuelve disecándose en iones. Las reacciones iónicas generalmente ocurren en disolución acuosa. Consiste en la interacción eléctrica de especies iónicas solvatadas o dispersos en el disolvente, comúnmente en el agua. En este ejemplo podemos observar una ecuación molecular donde encontramos que el cloruro de sodio está disuelto en agua, el cual reacciona con el nitrato de plata, que también está disuelto en agua, y produce nitrato de sodio disuelto en agua más cloruro de plata, que se encuentra en estado sólido.
Para entender mejor la disociación de los iones, lo podemos representar de la siguiente forma, donde cada uno de los siguientes elementos se disuelven en agua y no necesariamente deben de estar juntos. Estos, al disolverse en agua, quedan cargados positiva y negativamente. Sin embargo, como el cloruro de plata se encuentra en estado sólido, podemos decir que se precipita en la disolución, ya que no tiene una solubilidad muy alta, por lo que no se puede disolver en el agua. Al observar en ambos lados de la ecuación, podemos ver que tenemos los mismos iones que se disocian en agua y que se encuentran presentes en ambos lados de la misma forma, a los que se les nombra como ion espectador, mientras que su valor en la reacción es que forman parte de un compuesto. En el caso del sodio, forma parte del cloruro de sodio, el cual ayuda a proporcionar al cloro, que en algún momento formará el cloruro de plata. Esto ocurre lo mismo con el nitrato, que es el que ayuda a proporcionar la plata para después formar parte del cloruro de plata. Para formar la ecuación iónica neta, solo se tiene que omitir a los iones que son espectadores, quedándonos cloro disuelto en agua más plata disuelta en agua, los cuales al reaccionar dan como producto el cloruro de plata en estado sólido. Una reacción de síntesis es aquella que lleva a que dos sustancias distintas se combinen para dar lugar a un único producto. Puede decirse, por lo tanto, que dos elementos sencillos a través de una reacción de síntesis se unen y crean un compuesto complejo. En este ejemplo podemos ver que el óxido de flúor reacciona con el agua para formar un solo compuesto, el cual se escribe empezando por el hidrógeno, seguido del elemento no metal y por último del oxígeno. Sin embargo, si el producto de la reacción tiene números pares, esta se debe de simplificar quedando como ácido perclórico. Mientras que en una reacción de descomposición, una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. El material inicial debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos. Generalmente se necesita calor para que ocurra la reacción, mientras que su fórmula general se puede mostrar como AB es igual a más B. Un ejemplo de reacción de descomposición tenemos el óxido de aluminio, donde el elemento no metálico se va a separar del elemento metálico, pero sin embargo en este tipo de reacción, al momento de colocar los productos de la reacción, no se colocan los subíndices que se tenían en los reactivos. En este tipo de reacción, como se muestra en la tablita de abajo, esos elementos serán los que siempre van a llevar un 2 como subíndice. De acuerdo con esto, la ecuación posteriormente se balancea y queda como en la parte de abajo, donde los números azules fueron los que se agregaron para balancear dicha ecuación. Reacciones óxido-reducción, también llamadas reacciones redox, son aquellas en las que ocurre una transferencia de electrones entre dos sustancias diferentes, de tal manera que una sustancia pierde electrones y la otra sustancia gana electrones. Esto quiere decir que la que pierde electrones se llama está ocurriendo una oxidación y la que gana electrones está ocurriendo una reducción. En nuestra vida diaria son muchos los ejemplos donde podemos encontrar este tipo de reacciones. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Por ejemplo, la respiración celular, la fotosíntesis, en los procesos de combustión, la generación de energía, la corrosión de los metales, la acción de los blanqueadores de ropa, desinfectantes, conservadores de alimentos, antisépticos y más. Reacciones de dismutación, también llamada reacción de desproporción, es un tipo de reacción óxido-reducción en la que un elemento
o especie química es esta a la vez reducido y oxidado. Un ejemplo es la descomposición del peróxido de hidrógeno. En los reactivos tenemos el peróxido de hidrógeno, que si le agregas un catalizador como el ioduro de potasio, se transforma en agua y oxígeno. Para sacar lo que es la dismutación, ver cuál de los dos se oxida o se reduce, se tiene que calcular el número de oxidación. Según las reglas de oxidación, nos dice que el oxígeno en una molécula de agua, su número de oxidación es menos los 2, pero si está en forma diatómica, está en 0. Así que es el caso que en el peróxido de hidrógeno es cuando el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. Este es uno de los casos, uno de los raros casos. Así que podríamos decir que al analizar esta reacción, decimos que en los productos un oxígeno pasa de menos 1 a 0, lo que está ocurriendo una oxidación, está aumentando el número de electrones, y otro oxígeno pasa de menos 1 a 0, está disminuyendo los electrones, está teniendo una reducción. Por eso decimos que la descomposición del peróxido de hidrógeno es una reacción de dismutación, porque a la hora de tener los productos, ambos están teniendo una oxidación y una reducción. Por ejemplo, el óxido de mercurio se calienta para proporcionarle energía, que lleva al rompimiento de sus enlaces, así obteniendo como producto mercurio y oxígeno. Una reacción exotérmica es cuando la energía de las moléculas de los productos es menor que la de los reactivos. Esto ocasiona una liberación de energía, de luz o calor. En la combustión del metano obtenemos dióxido de carbono más agua. Esto está liberando energía. En conclusión, podríamos decir que una reacción endotérmica absorbe energía en forma de calor y una reacción exotérmica libera energía ya sea en forma de calor o luz. Reacciones exergónicas. Una reacción exergónica es aquella que ocurre espontáneamente y que por lo general viene acompañada de una liberación de energía, ya sea en forma de calor, luz o sonido. Cuando se libera calor, se dice que estamos frente a una reacción exotérmica y exergónica. Es por eso que se confunden los términos exotérmico y exergónico. Esto se debe a que muchas reacciones exotérmicas también son exergónicas. Por lo tanto, si se observa un gran desprendimiento de calor y luz, como es el encender una fogata, se puede suponer que consiste en una reacción exergónica. Sin embargo, la energía liberada puede pasar desapercibida y no ser tan sorprendente como el encender una fogata. Por ejemplo, un medio líquido puede calentarse levemente y aún así ser consecuencia de una reacción exergónica. Algunas reacciones exergónicas transcurren con demasiada lentitud y ni siquiera se observa el menor incremento de la temperatura, pero suceden y están presentes. Reacción elemental. Una reacción química elemental es aquella que consta de una sola etapa, en la que no se observan compuestos intermedios y los reactivos reaccionan en un solo paso. No se necesita de varias etapas para describir cómo sucede la reacción molécula a molécula. A diferencia de lo que sucede en las reacciones complejas, en las reacciones elementales se puede definir la molecularidad de la misma, es decir, el número de moléculas que participan como reactivos. Para hallar la molecularidad de una reacción elemental, debemos sumar los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Un ejemplo de esto podría ser que tenemos una molécula A y una molécula B que forman lo que es nuestros productos, la cual es una reacción biomolecular, ya que consta de dos moléculas, que en este caso es A y B.
las cuales colisionan juntas y así aumenta la velocidad de reacción, la cual será igual a la constante K por la concentración de A por la concentración de B, la cual saliendo eso sería el resultado. Y esta es la ley de la velocidad para una reacción biomolecular. Por otra parte, también tenemos lo que es la reacción de combustión, que es un tipo de reacciones químicas que se dan cuando un hidrocarburo reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. En términos más sencillos, la combustión es una reacción entre un material combustible y un oxidante. Las reacciones de combustión, como todas las reacciones químicas, son irreversibles. Además son exotérmicas, lo que quiere decir que libera calor. Sin embargo, en ocasiones las reacciones suceden tan paulatinamente que no se nota el cambio de temperatura. Aquí en la reacción de combustión existen dos tipos, que es la combustión completa, también llamada combustión limpia. Es aquella que se da cuando la oxidación de un hidrocarburo solamente produce dióxido de carbono y agua, las cuales se disparan en el aire. En la combustión completa no se quedan rastros de los elementos quemados. Y por otro lado está la combustión incompleta, también llamada combustión sucia. Es lo que se da cuando la oxidación de un hidrocarburo produce monóxido de carbono y hollín. Por eso mismo es que se le llama sucia. Además del dióxido de carbono y del agua. Aquí podemos ver lo que es la fórmula química para la reacción de combustión. Es un hidrocarburo más un oxígeno, aquí un dióxido de carbono que es CO2 más el agua. Y podemos poner un ejemplo de lo que es una reacción de combustión, que sería quemar madera, ya que los hidrocarburos en la madera se combinan con el oxígeno para formar agua y dióxido de carbono. Esta es una reacción muy energética, por lo que genera grandes cantidades de calor y luz para liberar dicha energía. Reacción de condensación es un producto químico de reacción entre dos compuestos donde uno de los productos es agua, etanol, ácido acético, sulfuro de hidrógeno o amoníaco. Una reacción de condensación también se conoce como una reacción de deshidratación. Este tipo de reacción forma un producto de adición y agua en presencia de un catalizador o en condiciones ácidas o básicas. Lo contrario de una reacción de condensación es una reacción de hidrólisis. Un claro ejemplo de dicha reacción podría ser el ciclo del agua, en donde el vapor de agua en el aire caliente normalmente asciende a capas superiores en la atmósfera, donde tropieza con segmentos de aire frío, pierde su forma gaseosa y se condensa en forma de nubes que mediante la lluvia vuelven a caer en estado líquido sobre la Tierra. Básicamente es una reacción orgánica en donde dos moléculas se combinan para dar un único producto acompañado de la formación de una molécula de agua, que es el H2O. Es aquella que virtualmente no alcanza el estado de equilibrio y que por tanto todos los reactivos se han transformado en productos. Se dice que ocurre en un solo sentido, que es de izquierda a derecha, pues los productos no pueden recombinarse para originar nuevamente los reactivos. Hoy en día existen varias teorías y ángulos desde los que se pueden explicar la irreversibilidad de una reacción química. La visión más simple es teniendo en cuenta qué tan inestables son los reactivos, la estabilidad de los productos o si se forman gases o sólidos que escapen o se separen del medio de la reacción. Las reacciones irreversibles son muy comunes en el día a día. Si vemos cambios en nuestro entorno en el que para revertir sus efectos hiciera falta retroceder el tiempo, entonces seguramente trata de este tipo de reacción química. Un ejemplo rápido podría ser que una torta por sí sola no regresará a su estado inicial. No obstante, los productos de una reacción irreversible sí pueden sufrir reacciones que los conviertan en reactivos. Cualquier reacción irreversible puede ser representada por una simple ecuación química, suponiendo que participan dos especies reactivas A y B. Como podemos ver en el costado de la derecha se ve lo que es la ecuación.
También podemos decir como ejemplo las oxidaciones, que es cuando se oxida lo hace irreversiblemente, a menos que entre en contacto con agentes reductores, el cual en los metales cuando se oxidan aparece sobre su superficie una capa de óxido, la cual al depositarles humedad y dióxido de carbono, además de sales, comienzan un proceso de corrosión. Reacción reversible es aquella que en algún punto de su transcurso alcanza un estado de equilibrio en la que las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes, es decir, no varía, pues la velocidad con la que se consume una es la misma con la que aparece el otro. Se dice también que tal estado corresponde a un equilibrio dinámico. No obstante, el equilibrio pudiera verse como una consecuencia de la reversibilidad de una reacción química, ya que en las reacciones irreversibles es imposible establecer el equilibrio alguno. Para que esto suceda, los productos deben ser capaces de reaccionar entre sí bajo condiciones específicas de presión y temperatura, originando de vuelta a los reactivos. Es aquella donde la reacción ocurre en ambos sentidos, generalmente se lleva a cabo en un sistema cerrado. Entonces los productos que se forman interactúan entre sí para reaccionar en sentido inverso y regenerar los productos. Luego de cierto tiempo, la velocidad de reacción directa e inversa se igualan, estableciéndose entonces el equilibrio químico. La minoría de las reacciones químicas es reversible y se les encuentra más que todo en síntesis orgánicas e inorgánicas. En estas tienen enormes importancias conocer qué condiciones favorecen al equilibrio para así estimar las cantidades de productos que puedan obtenerse. Un ejemplo pudiera ser el cloruro de hidrógeno, ya que la siguiente reacción es reversible. Es quizá la más clásica en la introducción del concepto de equilibrio químico. Nótese que la reacción logra establecer un equilibrio incluso cuando el yodo se encuentra en un estado sólido. Aparte están las reacciones nucleares, que es un procedimiento que lleva a combinar y modificar los núcleos de los átomos y las partículas subatómicas. A través de esta clase de procesos, los núcleos pueden combinarse o fragmentarse, absorbiendo o liberando partículas y energía de acuerdo a cada caso. Las reacciones nucleares pueden derivar en la formación de elementos diferentes. Cuando los núcleos se fragmentan, la reacción se conoce como fisión nuclear. En cambio, si los núcleos se unen, se habla de una fusión nuclear. Por otra parte, si la reacción nuclear requiere de energía para llevar a cabo, se le califica como reacción endotérmica. Si en el marco del proceso libera energía, estamos ante una reacción nuclear de tipo exotérmica. A través de las reacciones nucleares es posible obtener grandes cantidades de energía que luego se emplean para generar electricidad, permitir la movilidad de vehículos, etc. Las reacciones nucleares también son la base de las llamadas bombas nucleares o atómicas, de inmenso poder destructivo. Debido al nivel de energía que puede liberar, las reacciones nucleares implican un gran riesgo. Por eso muchos, hasta el día de hoy, critican la existencia de las centrales nucleares donde se impulsan estos procesos. Reacción de eliminación. Una reacción de eliminación es el proceso inverso a una reacción de adición. Es una reacción orgánica en la que dos sustituyentes son eliminados de una molécula, creándose también una insaturación, ya sea doble o triple, o con un anillo. En el caso particular de que los dos grupos sean eliminados de un mismo centro, el resultado será un carbono. Las reacciones de eliminación más importantes son aquellas en las que los dos grupos que se alimentan están situados en átomos adyacentes, dando lugar a una nueva insaturación en la forma de alqueno, un alquino o un carbonilo. Reacción de polimerización. Es un proceso químico por el que los reactivos monómeros compuestos de bajo peso molecular se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, o bien una cadena lineal, o una macromolécula tridimensional. Pueden ser por adición o condensación. Una polimerización por adición se da cuando la molécula de monómero
pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomo. Es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que lo conforman. Y por policondensación, esta se da si la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, como agua, reacción de desplazamiento simple. Es una reacción en la que un reactivo intercambia un ion con el segundo reactivo. También se les conoce como reacciones de sustitución simple. Las reacciones de desplazamiento simple tienen la siguiente forma. Las reacciones de desplazamiento simple se clasifican en tres grupos: reacciones con desplazamiento de hidrógeno, reacciones con desplazamiento de un metal y reacciones con desplazamiento de un elemento halógeno. Generalmente se puede predecir si se producirá una reacción de desplazamiento simple comparando la reactividad de un elemento. En general, un metal puede desplazar cualquier metal de menor reactividad. La misma regla se aplica en los halógenos. Reacciones de desplazamiento doble. Las reacciones de desplazamiento doble, también llamadas de sustitución, suceden cuando las partes de dos compuestos iónicos se intercambian, produciendo dos compuestos nuevos. El patrón general de las reacciones de desplazamiento se ven de la siguiente manera. Puedes pensar en estas reacciones como si intercambian los cationes o los aniones, pero no los dos al mismo tiempo, porque si no, terminarías con las mismas sustancias que tenías cuando empezaste. El solvente de las reacciones de desplazamiento doble casi siempre es agua, y los reactivos y productos normalmente son compuestos iónicos, aunque también puede ser ácidos o bases. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción de desplazamiento doble. Reacción por combinación. La reacción por combinación es aquella que ocurre cuando dos átomos o moléculas diferentes interactúan para formar una molécula o compuesto distinto. La mayoría de las veces, cuando se produce una reacción por combinación, se libera energía, y la reacción es exotérmica. Sin embargo, también se puede obtener un resultado endotérmico. La fórmula general de la combinación es la siguiente. Reacción en cadena. Las reacciones en cadena son aquellas que poseen varias etapas en las que consumen los reactivos transformándose en productos a través de sustancias intermedias que consumen y regeneran, de manera que el ciclo se repite indefinidamente. Estas reacciones se producen frecuentemente por la intervención de radicales libres, átomos o grupos de átomos que poseen enlaces libres sin saturar, en las relaciones intermedias. Un ejemplo sencillo de esta reacción en cadena podría ser la creación del agua. Otro ejemplo podría ser las combustiones como las explosiones.